Vamos a continuar entonces. Ahora ya vimos los factores de a nivel cardíaco y a nivel arterial. Y ahora nos vamos al sistema venoso. El sistema venoso también es importantísimo. Todos los parámetros que ya hemos visto. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, es la diapositiva de flujo sanguíneo. Sí, perfecto. Entonces, el sistema venoso, fíjense, bien, todos sabemos que es nada más recordatorio, ¿verdad? En el centro de la arteria la velocidad es más rápida y conforme avanza hacia la pared va siendo más lento. Pero nos interesan los factores del retorno venoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos estos factores influyen en la cantidad de sangre que le llega al ventrículo derecho. Es decir, lo que llamamos la precarga, obviamente del ventrículo derecho. Entonces la precarga depende de uno de sus factores fundamentales, factores del retorno venoso. Entonces tenemos el tono vasomotor. El tono vasomotor habitualmente mediado por catecolaminas que produce vasoconstricción arteriolar, pero también venosa. Arteriolar. 2, la bomba muscular cuando caminamos o se mueven los músculos de las extremidades pélvicas, asciende el flujo. Presión intratorácica es muy importante. A ver, ¿qué me puede? Nada más por lógica. Si inspiramos en forma profunda, ¿el retorno venoso aumenta o disminuye? ¿Qué opinan ustedes? Una inspiración profunda, ¿el retorno venoso aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Perfecto, el retorno venoso aumenta. Esto es importante porque cuando hay soplos en las cavidades derechas, al inspirar en forma profunda, los soplos aumentan. La presión intrapericárdica, si aumenta la presión dentro del pericardio, va a impedir el llenado diastólico. Entonces el retorno venoso pues, va a tener un obstáculo. La posición corporal, al acostarse, ¿ustedes creen que el decúbito dorsal, el retorno venoso, aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Al acostarse, el retorno venoso aumenta. Por eso los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, si lo acostamos en decúbito dorsal, ellos tienen la necesidad de ponerse en semifold. Entonces, recordar que el decúbito dorsal, el retorno venoso, aumenta, el retorno venoso disminuye en el decúbito dorsal. Al ponerse de pie, se queda mayor cantidad de sangre en las piernas, por lo tanto, el retorno venoso disminuye. Conclusión, posición de pie, el retorno venoso disminuye. Al acostarse, el retorno venoso aumenta. Obviamente, si está fallando el ventrículo derecho o está aumentada su presión, impide que se llegue más sangre al ventrículo derecho. La pérdida de volumen, ¿qué opinan? ¿El retorno venoso aumenta o disminuye? Eso es por lógica. Disminuye. Disminuye, perfecto. Entonces, conclusión, factores del retorno venoso, tono vasomotor, mediados por catecolaminas, bomba muscular. Al inspirar en forma profunda, el retorno venoso aumenta. Si aumenta la presión intrapericárdica, el retorno venoso, pues hay un obstáculo, disminuye, o sea, ya nos puede llenar más. Al ponerse de pie, el retorno venoso disminuye y en el decúbito dorsal aumenta. Y el volumen, obviamente, si hay menor volumen, regresa menos sangre al ventrículo derecho. Es decir, son factores que regulan la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón. Y aquí tenemos algo que siempre llamamos lo que se llama presión venosa central. Piensen el concepto. Usamos mucho en la clínica cuando ponemos catéteres en la aurícula derecha.
por una vena, llega a la aurícula derecha, y nos dice, vamos a tomar la presión venosa. ¿Qué significa? Es la interacción entre el retorno venoso de lo que está llegando y la presión que tiene el ventrículo derecho. Es una relación, qué volumen le llega y qué presión tiene. Se mide en el decúbito dorsal, línea medio clavicular, es decir, a la altura de la aurícula derecha. Su valor normal, de acuerdo al Guadalajara, es de 6 a 18 centímetros de agua. Pero en la clínica nosotros tomamos el término 9. Si tiene 9, decimos que la velocidad, si le estamos poniendo, bueno, la presión venosa central fue creada inicialmente para administrar líquidos en los pacientes con choque hipovolémico que no respondían en las primeras 24 horas. Es decir, si yo tengo un paciente con choque hipovolémico, yo le puedo poner líquidos y en 24 horas ya lo tengo estable, siguiendo los signos vitales y explorando el pulmón. Si después de ese tiempo no lo pude hidratar, quiere decir que hay otros factores. Entonces sí es bueno poner un catéter venoso central. 9. Si vemos que tiene menos, le sigo administrando la velocidad de líquidos a esa velocidad. Si vemos que empieza a subir más de 9, le administro líquidos si está deshidratado, pero a menor velocidad. Entonces, el 9 es el promedio de la presión venosa central en la clínica. Guadalajara dice de 6 a 12. De 6 yo le pondría más líquidos, mayor velocidad o igual. Y se acerca al 10, le disminuyo. Por lo tanto, ya hemos visto que la PVC, ¿verdad?, está disminuida cuando hay choque hipovolémico. Si hay reacción adrenérgica y una vasoconstricción, va a estar elevada. Obviamente, si hay falla del ventrículo derecho, pues va a estar como, pues, elevada. Y choque, no vamos a ver choque en realidad en cardiología. Pero habíamos dicho que cuando hay 3 determinantes fundamentales de la presión arterial: gasto cardíaco, volumen circulante, volumen sanguíneo y resistencias periféricas. Pero para que exista el choque debe de haber hipoperfusión tisular. Si no hay hipoperfusión tisular, no hay estado de choque. Y este se manifiesta por 3 situaciones: hipotensión arterial, hipoperfusión tisular y disfunción orgánica. Quiere decir que el choque, esa hipoperfusión tisular nos va a llevar, obviamente, hipotensión, hipoperfusión y disfunción orgánica. Hay varios tipos de choque, pero le decía que solo vamos a mencionar choque cardiogénico. El choque cardiogénico, hay falla de la bomba. Por lo tanto, la presión dentro de las cavidades está alta. Por lo tanto, decimos que la PVC va a estar alta porque las presiones dentro de los ventrículos van a estar altas. El gasto cardíaco va a estar bajo porque si hay falla cardíaca, disminuye la cantidad de sangre que está expulsando el corazón. Y las resistencias periféricas altas. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien. Cuando baja el gasto cardíaco, siempre hay una reacción adrenérgica y por lo tanto se aumenta las resistencias periféricas. Concepto fundamental en cardiología. Si baja el gasto cardíaco, hay una reacción adrenérgica y las resistencias periféricas están altas. Sí, hay en ocasiones que tenemos hipervolemia. Después vamos a ver algunos casos. Cuando hay hipervolemia, el gasto cardíaco aumenta y las resistencias periféricas bajan. Entonces, vamos a concluir este pequeño concepto aquí. Nos interesa entonces ahorita lo siguiente. Pero creo que me pasé una diapositiva, la regresamos. Estamos hablando del retorno venoso. El retorno venoso decimos que es un sistema de capacitancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de volumen que tiene el sistema venoso es el 55% del volumen intravascular. Fíjense, la mayor cantidad de líquido circulando está a nivel
de las venas, 55%. Sistema arterial aproximadamente 15%, circuito pulmonar 19% y corazón 12%. Por lo tanto, el sistema venoso tiene mucha cantidad de líquido, 55% de volumen intravascular. Determinantes del retorno venoso: tono vasomotor, bomba muscular, presión intratorácica. Si inspiramos profundo, el retorno venoso aumenta. Si aumenta la presión intrapericárdica, hay un obstáculo para que se llene el ventrículo. Posición corporal: en el decúbito dorsal, el retorno venoso aumenta y de pie disminuye. Si aumenta la presión en el ventrículo derecho, por lógica, va a llegar menos cantidad a él mismo. Si baja el volumen sanguíneo, pues el retorno venoso disminuye. Factores fundamentales en el retorno venoso, es decir, en la precarga. Presión venosa central resultante entre la interacción entre el retorno venoso y la presión de llenado del ventrículo derecho. Normal, consideramos en la clínica 9. ¿Para qué se ideó este catéter? Para administrar líquidos en los pacientes con choque hipovolémico que no han respondido en las primeras horas. ¿O tienes otros factores aparte de hipovolemia? Se mide a nivel de la aurícula derecha, es decir, en la línea medio axilar, en el decúbito dorsal. En situaciones en que el gasto cardíaco está bajo, hay una reacción adrenérgica y hay resistencias periféricas altas. En situaciones en que el gasto cardíaco está elevado, las resistencias periféricas están bajas. Y aquí hay una pregunta muy sencilla que vamos a tratar entre todos de resolverla. Dice, en los pacientes en estado de choque, ¿presentan un marcado descenso de la presión arterial? Sí. Según la causa que motiva el estado de choque, la hipotensión arterial es debida a alteraciones del gasto cardíaco y o alteraciones en las resistencias vasculares. A ver, ¿qué me dice la primera? 1. En el choque de origen séptico, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares se hallan incrementadas. En el choque séptico hay una vasodilatación. Por lo tanto, el gasto cardíaco está aumentado. Pero la resistencia está baja, por lo tanto no es. En el choque hemorrágico, el gasto cardíaco está elevado y la resistencia vascular es incrementada. ¿Cierto o falso? ¿Qué opinan? Si se pierde volumen, el gasto cardíaco está elevado, ¿sí o no? No. No, está bajo. En el choque de origen cardíaco, el gasto cardíaco, ¿cómo está? Reducido. Bajo, ¿verdad? Está fallando el corazón, pues está expulsando menor cantidad de sangre. Entonces, en choque de origen cardiogénico, el gasto cardíaco está bajo. ¿Y las resistencias cómo van a estar? Alta. Altas. Siempre que baja el gasto cardíaco hay una reacción adrenérgica y por lo tanto las resistencias vasculares aumentan, concepto fundamental. Si el gasto cardíaco está alto, la resistencia periférica están bajas. Por ejemplo, el embarazo. Hay mayor volumen circulante y por lo tanto hay gasto cardíaco elevado. Y las resistencias están bajas. Por lo tanto, en condiciones normales, una embarazada tiene la presión normal. Si aumenta la presión es por otros factores, habitualmente por problemas renales. Es causado por crisis tirotóxica. El gasto cardíaco está aumentado. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen circulante. En la insuficiencia hepática, fíjense bien que tienen retención líquida. Por lo tanto, el gasto cardíaco está elevado. De los parámetros que acabamos de ver, desde que empezamos, parámetros cardíacos, arteriales y venosos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, Doc, de momento no. Gracias. Gasto cardíaco, resistencias periféricas de la presión arterial. Voy a cambiar de diapositiva.
Bueno, a ver, vamos a ver. Factores determinantes de la presión arterial sistólica. Distensibilidad de la aorta. Acuérdense, los pacientes ya diabéticos, hipertensos, colesterol alto que tienen aortoesclerosis, la presión arterial sobre todo se eleva a la sistólica. Y es común que un paciente más de 60 años tenga la presión sistólica elevada y la diastólica no tanto. Por ejemplo, un equilibrio habitual es que tengamos 140-90 en un paciente menos de 60 años. Pero un abuelito lo vamos a encontrar en 160-80 o a lo mejor 170-90. Quiere decir que se eleva sobre todo la sistólica cuando hay aortoesclerosis. Y el otro factor determinante es el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen, va a aumentar sobre todo la presión sistólica. Un ejemplo, el hipertiroidismo, cuando hay mayor volumen, aumenta un poco la presión arterial sistólica. Y determinante fundamental de la presión arterial diastólica, ¿cuál es de la diastólica? Resistencias periféricas. Resistencias periféricas. Entonces, cuando nosotros encontramos en la clínica, nos dicen, tiene 120-90. Ese paciente tiene una reacción adrenérgica. ¿Por qué? Puede ser que esté hipovolémico, puede ser que también sea por dolor, un dolor abdominal intenso, o un sangrado abdominal que se inicia a nivel intraabdominal, ¿verdad? Y dice, ay, parece que está bien todo, pero la presión de pulso, es decir, la presión diferencial es menor. Un ejemplo, en lugar de tener 120-80, 120-90. Hay que tratar de buscar por qué tiene esa reacción adrenérgica. Puede ser de dolor, pérdida de líquidos o alguna otra situación, estrés, etc. Y eso lo vemos en la clínica y siempre hay que tomarlo en cuenta. Factores del retorno venoso. Si inspiramos en forma profunda, el retorno venoso, ¿que aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. En la posición de decúbito, el retorno venoso También aumenta. aumenta. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca, aunque quisiéramos acostarlo, no lo vamos a poder poner en decúbito, ¿eh? Se sienta, pero o hay pacientes que se acuestan bien y en la noche tienen que levantarse porque tienen disnea. Después vamos a ver. Vamos a continuar ahora con el otro término muy sencillo, fisiología de la circulación. Todavía no ha abierto la presencia, debe de estar abierta, vamos a ver. No abrió, vamos a abrir ya. Así ya abrió. A ver qué pasó acá. Pequeño error, pero ahí va. Me dicen si ven la pantalla ustedes. Ya se ve. Ya se ve. Ahora vamos a iniciar con función ventricular. Como ven, solo estamos hablando de cosas muy separadas, ¿eh? Parámetros que nos interesan. Ahora la función ventricular, ¿qué nos va a interesar? Fíjense bien. Vamos a hablar en forma general. Miofibrilla. Todos sabemos que la miofibrilla, ¿verdad? Está cubierta por una membrana que se llama sarcolema. Y este sarcolema tiene una membrana que está afuera, que es una membrana que se llama glicocálice, cubre la miofibrilla. Y abajo de esta está el plasmalema. Quiere decir que el glicocálice y el plasmalema forman el sarcolema. Y sus invaginaciones forman el sistema entero. ¿Por qué nos interesa mencionar el plasmalema, cuando menos recordarlos?
Fíjense bien que actúa como una barrera iónica con altas concentraciones de electrolitos, entre ellos sodio, potasio y calcio. Y posee el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica de la miofibrilla. Obviamente, el plasma-lema, este es lo importante, que posee el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica. Y de los canales de iones, hay unos autores que dan cardiología que les gusta mucho hablar de los canales iónicos. Yo en realidad no hablo mucho de los canales iónicos. Eso, si ustedes quieren, lo pueden leer porque es bastante complejo, ¿verdad? Entonces decimos en forma muy gruesa que la miofibrilla está formada por una membrana que se llama el sarcolema, la cual está constituida por el glicocáliz, la membrana que está afuera, y la que está pegadita es el plasmalema, el cual contiene el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica de la miofibrilla. Y sus invaginaciones forman lo que conocemos el sistema en T, el sistema retículo sarcoplásmico. ¿Pero a qué viene todo esto? Que nos interesa una sustancia fundamental, calcio. La entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad. Entonces, si tenemos un medicamento que aumente la entrada de calcio a la célula, la contractilidad aumenta. Si lo bloquea, la contractilidad disminuye. Un ejemplo, la digoxina aumenta la entrada de calcio a la célula. Entonces, ¿cómo está el inotropismo? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Ha aumentado. Perfecto. Entonces, la digoxina es inotrópica positivo. Un calcio antagonista, ¿qué creen que pase con la contractilidad? ¿La aumenta, la disminuye o no la altera? La disminuye, ¿no? La disminuye. Entonces es un concepto fundamental que la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad. La miofibrilla está formada por cadenas de sarcómera, que ustedes ya saben, ¿verdad? Rodeadas por el retículo sarcoplásmico. Y esta sarcómera es la unidad contráctil. Y está formada por moléculas de actina y de miosina. Moléculas de actina son filamentos delgados y la miosina, filamentos gruesos. Los filamentos delgados actinas son proteínas sin actividad enzimática y la tropomosina y la troponina. Pero aquí no nos metemos. Entonces, conclusión. La miofibrilla, ¿verdad? Están formadas por el sarcómera, que es la unidad contráctil. Y está formada por moléculas de actina, filamentos delgados y gruesos, la miosina. ¿Y qué sucede durante la contracción? Que los filamentos delgados, la actina, se desplazan sobre la miosina. Y entonces se acorta la fibra miocárdica. Y después, por un proceso que usa ATP, se vuelve a relajar nuevamente. Conclusión, lo que me interesa a mí es que la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad. Y sabemos que en el potencial de reposo transmembrana está en la fase 4, entrada de sodio por los canales lentos. Entonces, conclusión, la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad y lo contrario. La relajación del músculo. Obviamente, necesitamos ATP. Y actúa la acción entre la tropiomosina y la actinomiosina. En conclusión, vamos a con esta pequeña parte que realmente solo es así muy rápida. Entonces, la miofibrilla está rodeada por una membrana, el sarcolema, formada por el glicocáliz y el plasmalema. Plasmalema posee el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica de la miofibrilla. Y los canales iónicos son los que realmente son proteínas transmembranosas que presentan un poro a través del cual permite el paso de un ion determinado. Que dijimos que no me voy a meter en eso.
La miofibrilla está formada por sarcómera, que es la unidad contráctil. Y esta sarcómera está formada por moléculas delgadas, actina, y gruesas, miosina. Y que se desplazan iniciándose la contractilidad y después se separan, pero necesitan ATP. Y la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad. Vamos a ver si hasta aquí hay alguna pregunta para continuar con lo más importante para nosotros desde el punto de vista clínico, ciclo cardíaco. Son aspectos generales nada más de la miofibrilla, no nos metimos en más situaciones. ¿Nada? Hasta ahora todo bien, doctor. Gracias. Bueno, seguimos entonces. El ciclo cardíaco lo voy a empezar hoy y obviamente lo voy a terminar mañana. Fíjense que el ciclo cardíaco es algo muy sencillo. Pero cuando yo quiero ver si algún interno, porque yo todavía estoy en el hospital, sabe algo de cardiología, lo único que le pregunto son los ruidos cardíacos, es decir, pregunto algo del ciclo cardíaco. Y de acuerdo a la estadística, de acuerdo a lo que yo observo, solo, sin exagerar, el 10% saben el ciclo cardíaco. Por lo tanto, si no sabemos el ciclo cardíaco, no podemos ver a un paciente cardiovascular, por lógica. El ciclo cardíaco, ¿cuántos periodos tiene? Tiene la sístole y la... Diástole. Tiene dos fases, la sístole y la... Diástole. diástole. Y vamos a empezar con la sístole ventricular. Tiene 3 periodos o fases, como ustedes quieran llamarle. 1, contracción isovolumétrica. Fase de expulsión. Alguien va a decir después de eyección, bueno, pues da igual, ¿de acuerdo? Rápida o lenta, pero yo siempre lo voy a llamar expulsión. Y 3, fase de relajación isovolumétrica. ¿Y la diástole cuántas fases tiene? Igualito. ¿Llenado qué? Rápido, lento y contracción auricular. Entonces vamos con estas 3. Ciclo cardíaco, 3 fases de la sístole, ¿cuáles? Contracción isovolumétrica, eyección rápida y relajación isovolumétrica. Y relajación isovolumétrica. Y después, diástole. Llenado rápido. Rápido. Después la diástasis y la sístole radicular. Y la Contracción. auricular. Contracción auricular. Bueno. Al final de cuentas, lo que tenemos que aprendernos es esta curva. Esta curvita, que está en donde ustedes busquen. Tenemos que saberla como un chip en el cerebro para poder hablar de cardiología siempre. Y saber los soplos. Fíjense bien, aquí, de este lado va a estar representado ventrículo izquierdo. Pero lo mismo sucede en el ventrículo derecho. Tenemos la válvula mitral aquí, cerrada, y la aorta cerrada. En la contracción isovolumétrica, la presión va subiendo y abre la válvula aórtica. Y se inicia la fase de expulsión rápida, expulsión lenta. La presión baja. Y entonces se cierra la válvula aórtica. Y forma una curvita que se llama curva dicrótica. Y después sigue la fase de relajación isovolumétrica. En ese lado, entonces se abre la válvula mitral. Y como la aurícula está llena, se vacía. Y entonces, como hay mucho volumen, fase de llenado rápido, lento y contracción auricular. A ver, entonces, válvula mitral y aorta cerrada. Lo mismo sucede del lado izquierdo, derecho, pero estamos ahorita explicando el derecho, el izquierdo. En general, presión deben estar cerradas las válvulas o válvulas.
Contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, fase de expulsión rápida lenta, curva dicrótica, se cierra la válvula aórtica, relajación isovolumétrica, se abre la mitral. Llenado rápido del ventrículo, diastasis, llenado lento del ventrículo, contracción auricular. Ese es el ciclo cardíaco que vamos a ver. El volumen del ventrículo obviamente está lleno, se expulsa y después se empieza a llenar otra vez. Y eso es lo que tenemos que saber, lo que tenemos que aprendernos el día de hoy. Como ven, entonces, el ciclo cardíaco para nosotros es fundamental. Está cerrada la válvula mitral, la válvula aórtica cerrada, contracción isovolumétrica, por presión se abre la aorta, expulsión rápida lenta, curva dicrótica, relajación isovolumétrica, se abre la mitral, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Entonces, una pregunta nada más. La sístole ventricular, ¿en dónde se inicia? ¿Cómo están las válvulas? Del lado izquierdo cuando se inicia la sístole ventricular. ¿Abiertas o cerradas? ¿La mitral o la aorta? Obviamente está cerrada la mitral y la aorta. Contracción isovolumétrica, fase de expulsión rápida lenta. Se abre la aorta, la válvula aórtica, fase de relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y diastasis ventricular. Lo vamos a dejar hasta ahí y ya mañana sí voy a entrar temprano, es que ahorita se me hizo un poco tarde. De acuerdo. Ya está abierta ya está abierta la plataforma Moodle, ya pueden entrar para que vean cómo está la tarea, etcétera, etcétera. Sí, doctor, gracias. Y hay material ahí también.